En este momento ya no. Se pudo hablar de un nuevo boom, digamos, tenemos el boom del cine nacional de los años 70, del que todos quedamos con esa nostalgia, con esa añoranza. Agarró un pedacito de los años 80. Mordió hasta los años 80 y con el Viernes Negro desapareció como gran parte de las iniciativas que se tenían culturalmente en esa década de los 70. Hubo, sin duda alguna, un nuevo boom del cine nacional que conocimos nosotros ya en Revolución. Sin duda alguna, el proceso revolucionario marcó un reimpulso de la cinematografía nacional. Por la vía de la cantidad alcanzamos inevitablemente la calidad, es decir, en el momento en que se empezó a promover la producción de cine masivamente y llegamos a tener en un año en Venezuela 60 largometrajes produciéndose, es decir, muchísimo más de lo que se había hecho en toda la década de los 80 y los 90 se estaba haciendo en un solo año. Por la vía de la cantidad logramos alcanzar la calidad, entonces tuvimos cotas altas y yo diría que en ese momento hubo un florecimiento, un pequeño boom que prometía mucho, pero que ya obviamente mermó. Al mermar los recursos, al mermar la producción, empieza de nuevo a mermar la calidad. Este año se están haciendo muy pocas películas, muy pocas. Pero se lo achacas directamente y exclusivamente a eso, porque se supone que un cine que haya logrado ese pequeño boom, ese mini auge, ese crecimiento en lo cualitativo gracias a algo cuantitativo, bueno, pues debe almacenar, como hacen los camellos con la grasa, algo de esa sapiencia obtenida, algo de esa sabiduría, algo de ese qué hacer, ¿no? Para invertirlo en las épocas de la vaca flaca. Me pregunto yo si esa no es una dolencia nacional, que no solamente atañe al cine. Me pregunto yo si lo que estamos viviendo hoy día no tiene que ver justamente con la falta de previsión que al parecer es un rasgo de la venezolanidad y que se manifiesta tanto en el petróleo como en el cine, porque ciertamente no habría una razón para que en los años de vacas gordas no se hubiese desarrollado una base industrial lo suficientemente sólida que garantizara la supervivencia del cine en estos años de vacas flacas, que además están siendo advertidos desde hace años. A nosotros no nos devastó el huracán Katrina, no es un fenómeno natural que de pronto sumió al país en la miseria. Esto que estamos viviendo se veía venir y parece que no nos preparamos para eso. De hecho, una de las razones probablemente que pesen en la escasez del cine nacional actual sea que en la época de las vacas gordas todo el mundo quiso enriquecerse con el cine. Yo siempre digo que este tipo de épocas son las que sirven para purificar el medio, ¿no? Entonces, los que están haciendo cine este año, esos son los que de verdad quieren hacer cine. Hace 5 años teníamos un montón de gente haciendo cine que no le interesaba hacer cine, le interesaba hacer dinero y vio en los recursos y en los entes de financiamiento de la cinematografía una oportunidad para comprarse una casa y comprarse un carro. ¿Está eso bien o mal? No seré yo quien lo juzgue, porque las películas están allí, pero ciertamente hoy día, si hubiésemos administrado el recurso de las vacas gordas de un modo más eficiente, quizás no tendríamos la misma capacidad de producción, pero no habría mermado tanto como lo ha hecho. Es decir, no hay razón, había que bajar la producción, pero no hay razón para que bajara tan drásticamente como ahora. Se hacían 4 convocatorias al año en el SENAC, se daban resultados, cada trimestre se daban resultados y se ofrecían financiamiento. En este año 2017 los financiamientos que se han ofrecido, y ya estamos casi mordiendo el último trimestre, han sido muy pocos y la lista de espera es larguísima por esos resultados. Entonces sí, definitivamente hubo algún error tanto en la ejecución de las políticas públicas como en aquellos que reciben también esas políticas públicas, porque es muy fácil echarle la culpa al funcionario, es muy fácil echarle la culpa al ente del Estado que administra, pero el ente del Estado que administra es un 50%, el otro 50% es aquel que se beneficia. ¿Cómo te beneficias tú de ese ente y de esas políticas del Estado? Es también parte de la responsabilidad de las vacas flacas que estamos viviendo hoy día. Ahorita hay muchísima, creo yo, necesidad de expresión. Tiene que ver con la difusión masiva que han tenido los medios de comunicación. Es decir, yo creo que no debe obviarse que el fenómeno audiovisual ya no es solamente lo cinematográfico, ya no solamente la televisión, sino que ya el fenómeno de las televisoras comunitarias y el hecho de que cualquiera con un celular y una computadora sea capaz de generar discurso audiovisual, ya está empezando a permear también en eso que antes era el panteón sagrado del cine. Es decir, ¿quién podía hacer una película de largometraje
en los años 70, en los años 80, ¿quién puede hacerla ahora? No debemos dejar de lado el fenómeno del cine comunitario, que ha sido muy, muy importante y ha venido a llenar un vacío que los grandes cineastas no pudieron llenar. El cine comunitario sí tiene audiencia, no va a tener premios porque además los desdeña, no los busca, no los reclama. El cine comunitario es expresión pura. Hay alguien que necesita tocar un problema, así sea el problema más banal desde el punto de vista de una audiencia externa a esa comunidad, pero a esa comunidad el cine le sirve como un medio de expresión. Esa nueva mirada del cine creo que de alguna manera hay que tomarla en cuenta y que está permeando incluso hacia arriba, porque incluso los cineastas nuevos, los cineastas emergentes, se están nutriendo un poco de ese lenguaje, de esos nuevos temas, de esos nuevos modos de expresión y de esas nuevas audiencias también. Ojalá y así sea, ojalá el cine nacional encuentre un público y de verdad cree, como fue en los años 70, un nuevo fenómeno de identidad. ¿Qué pasaba en los años 70? El venezolano se reconocía en la pantalla y prefería el cine nacional antes que el cine extranjero porque esa gente hablaba como él y le pasaban las mismas cosas que a él. Ojalá este nuevo cine nacional también logre esa conexión identitaria con la audiencia. Yo creo que sí se está logrando e insólitamente creo que se ha logrado, por ejemplo, como decía en el caso de La Casa del Fin de los Tiempos, que por fin rompimos esa barrera donde lo fantástico era lo que le pasaba a otros, ¿no? Aquí nunca pasaban historias fantásticas y cuando pasaban era acercándonos a eso del realismo mágico, que es una categoría bastante difusa, una categoría que no termina de asumir que el mundo puede ser mucho más rico y grande que el simple realismo. Creo que el cine nacional agotó el realismo, que fue la clave de los 70, lo agotó y en estos tiempos hay una audiencia que reclama algo más que simplemente la realidad. Es decir, quizá hay una saturación de la realidad que vemos en la calle como para también buscarla en la pantalla. Y no se trata simplemente de cine de evasión, no es que debamos hacer cine de evasión, se trata simplemente de que ampliemos eso que es nuestra propia identidad como venezolanos. Nosotros como venezolanos también sentimos miedo, nosotros como venezolanos también tenemos sueños. Entonces, ¿por qué nuestros miedos y nuestros sueños no pueden estar también en las películas? ¿Por qué no nos podemos atrever nosotros a hacer una película como El Brasil de Terry Gilliam, por ejemplo, que es una película absolutamente onírica? ¿Por qué no nos podemos atrever nosotros en un discurso de largometraje a una película surrealista, a algo como las cosas absolutamente locas que hace Alejandro Jodorowsky, que es chileno finalmente, que es vecino nuestro? Porque el cine nacional no se está atreviendo todavía a romper esas barreras. Hay una nueva identidad que aparentemente lo reclama. Otra cosa es Internet, el discurso de Internet. Mi hijo, que tiene 10 años, quiere ser youtuber y todos los niños a los que uno le pregunta quiere ser youtuber. Ahí hay una influencia directa del discurso en primera persona que creo que va a ser clave para el desarrollo del cine en lo sucesivo. Creo que no se debe descartar esa influencia de Internet y de ese personalismo del youtuber dentro de los discursos, porque finalmente los nuevos gurús están surgiendo justamente allí, en esa pantallita, y a veces ni siquiera por dinero. Mucha de la gente que está apareciendo en YouTube tiene 2 millones de visitas y eso a veces no le reporta ni un solo céntimo en realidad al bolsillo, como pasa con los seguidores de Twitter. Tengo 2 millones de seguidores, dice la gente en Twitter, y si yo no tengo cuenta Twitter, entonces le pregunto, ¿pero eso te reporta algún dinero? Digo, para abrir mi cuenta de Twitter, y no ganan absolutamente nada, y sin embargo es un fenómeno que sigue en crecimiento. Creo que todo eso va a permear y los nuevos cineastas venezolanos van a tener que tener en cuenta eso, y los viejos cineastas venezolanos también, porque recordemos que muchos de los cineastas que hicieron cine en esos años 70 siguen en activo hoy. Eso es un patrimonio sin duda alguna. Es decir, qué suerte que cineastas como Román Chalbaud, que hicieron las grandes obras en los años 70, sigan hoy en ejercicio. Habla muy bien de nosotros y de nuestro cine que Chalbaud no se haya perdido, que siga haciendo películas, pero también el propio Chalbaud tiene que ver dentro de este nuevo contexto en el que él se mueve para renovar su propio discurso, para renovar su propio lenguaje, para quizás estar a tono con lo que esta audiencia está reclamando hoy día, porque quizás no sea la misma audiencia que tuvo en los años 70. Definitivamente sí. Técnicamente el cine nacional alcanzó, yo creo que una cota bien alta. Yo creo que nosotros logramos resolver los graves problemas técnicos que se tuvo, por ejemplo, en los años 80 y 90. Las películas no se oían, la película, el sonido generalmente era malo. Ojo, no se le achaca solo al sonidista. El sonido era malo porque quizás habiéndolo recogido bien en campo, luego en las salas de exhibición no había unos lectores lo suficientemente óptimos como para que fuera. Pero por la razón que fuese, había problemas técnicos
que yo creo que nosotros hemos logrado superar. Hay definitivamente un nivel técnico en el cine nacional que promete mucho, y ya no solo en lo que tiene que ver con recoger la imagen y el sonido, incluso ya se están haciendo en animación y en efectos especiales cosas bien interesantes que hasta hace 2 años ni se soñaba. Yo creo que en la parte técnica el cine nacional ha tenido un crecimiento importante. Creo que esa es una asignatura que nosotros logramos resolver en gran medida. Ahora el problema es qué hacemos con eso. Ya aprendimos a usar la máquina, pero ¿qué vamos a hacer con la máquina? Ese es el problema que aún no hemos resuelto. Ya tenemos resuelto lo técnico, pero creo que no hemos resuelto lo estético y lo ideológico. Y eso es igualmente importante, porque de nada sirve que tengamos el oficio y las herramientas para contar si no tenemos algo que contar. Fernando Toro, que fue un gran director de fotografía venezolano, justamente de esa edad de oro, me decía una vez que él le daba mucha tristeza. Nosotros compartimos en una comisión de estudio de proyectos del SENAC, y él, como tenía que leerse todos los guiones de los nuevos cineastas, me decía, con cierto pesar, me decía, nosotros en los 70 teníamos tantas cosas que contar y no había recursos para hacerlo. Y estos muchachos tienen muchos recursos para hacer, pero parece que no tienen nada que contar. Entonces no hay que olvidar que detrás de la parte técnica también tiene que haber una parte ideológica, una parte estética que tiene el mismo peso, y que es lo que hace que la balanza se equilibre para que verdaderamente consigamos una comunicación eficaz. Sí. El cine nacional alcanzó a ser competitivo hasta hace 3-4 años, es decir, cada año se estuvo conquistando algún galardón que ponía a Venezuela en el tapete. Desde allá, por ejemplo, conquista el León de Oro en Venecia. Eso no es poca cosa, es decir, es un galardón de trayectoria, un galardón que no se consigue fácilmente, y es la primera vez que un país latinoamericano y la primera vez que un venezolano lo consigue. Eso definitivamente pone a Venezuela en el tapete. Antes de eso, digamos, la Concha de Oro que recibe Mariana Rondón por Pelo Malo, el Goya que recibe Miguel Ferrari por Azul y no tan rosa. Es decir, si se ha movido brecha en el silencio de los hermanos Rodríguez, que logró ganar, por ejemplo, en El Cairo, que tuvo una participación importante en diversos festivales, La Distancia Más Larga, que tuvo una participación importante en distintos festivales. El cine venezolano ha hecho más ruido en los últimos 5 o 6 años que todo lo que hizo en las 2 décadas precedentes, pero eso está empezando a mermar, es decir, estamos empezando a desaparecer otra vez de las carteleras internacionales, estamos empezando a desaparecer otra vez de los palmarés. Entonces creo que también hace falta revisar por qué, si alcanzamos esas cotas de calidad que permitían la participación e incluso los galardones, por qué ha empezado otra vez a desaparecer. Creo que tiene que ver con la misma razón, es decir, a un crecimiento de la cantidad, inevitablemente hay más probabilidad de que crezca también la calidad. Hay que definir primero qué es lo que queremos con la cinematografía nacional, porque a veces las políticas de cinematografía parecieran orientadas como hacia 2 extremos completamente opuestos, como si estuvieran reñidos, es decir, o hacemos películas que ganen premios o hacemos películas que tengan público, y creo que las políticas deberían cumplir en primera instancia que se haga cine, y que ese cine se mueva libremente entre aquellas que son películas pensadas quizás para festivales y para obtener premios, es decir, y aquellas películas que están pensadas exclusivamente para atraer público a la sala. Pero en principio lo que se le debería exigir a las políticas públicas cinematográficas es resultados en términos del cineasta. ¿Cuál ha sido quizá el arma de doble filo de la política pública del financiamiento del cine? Que aparentemente no se está arriesgando más allá que el nombre del cineasta que está haciendo la película, y no es que eso sea poca cosa, pero digo, pareciera que lo único que el cineasta arriesga es que digan, bueno, hizo una película mala, Carlos Tavares hizo una película mala, ay, qué lástima lo hizo, pero no hay, como el mecanismo de financiamiento no exige la retribución, es decir, es un dinero que no vuelve, que no tiene por qué retornar. Quizá eso sea la razón por la que el cine nacional no se empeña en tener una audiencia que de alguna manera lo haga rentable. Entonces ya no importa, yo recibí el dinero, hice la película, y si la película no hizo absolutamente nada en taquilla, aparentemente no pasa nada. Sí pasa. Lo que pasa es la crisis que tenemos hoy día, solo que lo estamos viendo 3-4 años más tarde. Pero no hay una impunidad en el hecho de que una película no tenga ni 100, ni 200, ni 300, ni 1000 espectadores, y aparentemente era absolutamente impune. Es decir, el cineasta venezolano que recibe financiamiento exclusivamente estatal se acostumbró a pensar que esa plata estaba allí para hacer cine. Es decir, yo soy cineasta, yo tengo derecho a recibir dinero, y mi derecho
es usar ese dinero para hacer mi película. Con ese derecho viene un deber. Ese deber es que esa película de alguna manera retribuya a esa fuente de financiamiento. Y no hablo solo de lo económico. No se trata solamente de que la película haga dinero como para que se pague a sí mismo, se le devuelva como si fuese un crédito al estilo de Fonsine en los años 70. Hablo de que esa película de alguna manera retribuya en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ideológico. Pero no puede haber impunidad en el hecho de que de 10 películas, 9 películas no alcancen ningún objetivo. Es decir, no alcanzó ningún premio, pero tampoco logró llevar gente a la sala. Una película estéril como esa tendría que ser revisada. No para que se castigue al realizador, obviamente. No se trata de crear una lista negra. Se trata simplemente de revisar qué fue lo que falló para tomar los correctivos necesarios para ver si eso no vuelve a ocurrir. Por lo menos para reducir la tendencia. Ciertamente el cine no hay fórmula. El cine no se hace con receta. Si lo hicieran, Hollywood haría Avatar y Titanic año tras año, año tras año. Es decir, no se lo pedimos a Hollywood, no se lo vamos a pedir a la incipiente industria del cine nacional. Pero ciertamente habría que revertir esa tendencia donde de cada 10 películas, 9 no alcanzan ningún logro, ni económico ni artístico. Que tengamos 1, 2 o 3 que no lo hagan está bien, pero que la mayoría no alcancen logros artísticos o económicos revela una falla en la ejecución de esas políticas y revela una falla en el ejercicio que el cineasta hace de esas políticas.